Hoy, 23 de julio de 2023, hay elecciones generales en España. ¿Qué pasará mañana con la bolsa? Atentos. Los resultados de la política suelen dejar su huella en los mercados financieros, y puesto que hoy, dentro de solo unas horas, vamos a conocer cuál será posiblemente el próximo gobierno que dirija España, si es que sale algún gobierno de las urnas, entonces es de esperar que mañana lunes el IBEX 35, la bolsa española, reaccione a este resultado electoral. Y para saber cómo puede reaccionar, no hay más que ver los registros históricos. Comencemos por las de 1993, que se celebraron en junio. Veníamos de 3 gobiernos del PSOE, con Felipe González a la cabeza. 3 gobiernos que se convirtieron en 4 tras esas elecciones en las que volvió a salir el PSOE de Felipe González. Durante esos años, durante todos los años en los que había gobernado el PSOE, España tuvo algunos avances, por ejemplo la entrada en la Unión Europea, pero también tuvo muchos problemas. Y es que durante esos años se empezaron a disparar tanto la inflación como el paro. ¿Y qué hizo el IBEX justo antes de las elecciones? Pues venía de un mes en el que había subido hasta un 7,7%, el mes anterior a las elecciones, y el viernes anterior a las mismas venía de subir un 0,6%. Sin embargo, justo después de la cita con las urnas cayó un 1,9% y terminó el mes cayendo un 1,6%. Vamos, que no levantó cabeza. Las siguientes elecciones se vivieron en 1996, donde Aznar, a la cabeza del PP, el Partido Popular, desbancó las 4 legislaturas consecutivas del Partido Socialista. En el mes anterior a los comicios la bolsa había subido un 5%, aunque es verdad que el viernes anterior estuvo plana. Sin embargo, la reacción a este cambio de gobierno fue drástica. Supuestamente el PP iba a ser un gobierno liberal que favorecería a España y favorecería la actividad económica. Bueno, pues la bolsa parece ser que no se lo creyó del todo, porque el lunes tras las elecciones cayó casi un 5%. También es cierto que un mes después ya había recuperado terreno subiendo un 3,6%. Después llegaron las elecciones del año 2000, donde nuevamente el PP de José María Aznar revalidó su gobierno y esta vez con mayoría absoluta. Sin embargo, pasó nuevamente lo mismo. La bolsa cayó el viernes anterior a las elecciones un 0,7% y el lunes siguiente más de un 1%, y un mes después ya se había desinflado más de un 10%. También es verdad que esta cifra de un mes después se corresponde más con el pinchazo de la burbuja tecnológica de los años 2000 que con cualquier cuestión política de España. Tras esto, el PSOE salió victorioso de las elecciones de 2004, que fueron polémicas especialmente por los sucesos, por los atentados del 11 de marzo. Y es que todas las encuestas apuntaban a que el PP ganaría nuevamente las elecciones, pero repentinamente, pocos días antes de las mismas, el PSOE avanzó exponencialmente en intención de voto y terminó llevándose el gato al agua. Aquí el viernes anterior a las elecciones el IBEX caía un 1% y el lunes volvía a caer nuevamente otro 4%. Sin embargo, un mes después de las elecciones ya había recuperado el terreno perdido, aunque esto más bien puede deberse a la burbuja inmobiliaria de aquella época y no nuevamente, como en el caso del desinfle del PP, a cuestiones políticas. Las siguientes elecciones de 2008 también las ganó nuevamente el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, y aquí, a pesar de que la situación económica ya empezaba a deteriorarse debido a que la burbuja inmobiliaria estaba pinchando, la bolsa subió un mes después de la victoria del PSOE casi un 7%. No obstante, el viernes anterior había caído un 0,9% y el lunes tras las elecciones lo hizo otro 0,3%. En 2011 la victoria del PP era algo desde luego cantado. De hecho, ganaron por mayoría absoluta en noviembre de 2011. La bolsa, de hecho, el viernes anterior había subido un 0,5%. Pues bien, el lunes, justo después de las elecciones, se pegó el batacazo del menos 3,5%. Parece ser que la bolsa sobrereaccionó al resultado electoral, aunque ese resultado electoral ya era prácticamente Vox Populi. Todo el mundo sabía que el PP iba a ganar y además que iba a ganar arrollando a su rival. En 2015 el PP revalidó su victoria por mayoría simple, pero aquí la cosa cambió drásticamente. El juego político, el tablero político había cambiado.
había entrado Podemos en la izquierda y Ciudadanos en la derecha. PP y PSOE, el bipartidismo clásico, se había hundido. Ambos habían perdido bastantes diputados. Y ahora conformar pactos o conformar mayorías parlamentarias era mucho más complicado. Tanto es así que de estas elecciones no salió ningún gobierno, no se eligió a ningún presidente. La bolsa antes de las mismas cayó un 1,6% y después un 3,6%. Pero lo peor vino los 30 días después de las elecciones, donde ya acumulaba la bolsa una caída del 12,8%. La repetición electoral de estas últimas elecciones tuvo lugar un año después, en 2016, y la verdad es que los números apenas se movieron. Siguió ganando el PP, con mayoría simple, seguido de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Pero esta vez, el viernes anterior, el mercado se había desplomado más de un 12%. Y la razón está en que en ese momento las encuestas daban como segunda fuerza política a Podemos, o Unidas Podemos, puesto que iba en coalición con Izquierda Unida. Y después de la experiencia griega con Syriza, los inversores, lógicamente, se pusieron nerviosos. El lunes, después de las elecciones, el mercado volvió a caer más de un 1%. Y las siguientes tuvieron lugar en 2019, aunque esta vez el PP ya no estaba en el gobierno, puesto que en 2018, justo un año antes, se había convocado una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. Quizás por esto la situación en la bolsa fue bastante estable. Ni antes ni después se vivieron bruscas subidas ni bruscas caídas. No obstante, estas elecciones volvieron a repetirse otra vez en 2019, puesto que PSOE y Podemos, las dos fuerzas llamadas a entenderse, puesto que el PSOE había ganado las elecciones, no consiguieron hacerlo. Y tras estas segundas elecciones, por fin sí lo hicieron y dieron lugar al gobierno de coalición que ha regido España hasta hoy en día. El viernes la bolsa había caído un 0,6% y al lunes siguiente ni se inmutó. Y ahora en 2023 el IBEX ha subido el viernes anterior a las elecciones un 0,55%. No obstante, dada la incertidumbre que traen estos comicios, puesto que no se sabe muy bien quién va a ser la fuerza mayoritaria, o más que la fuerza mayoritaria, quién va a tener capacidad de pactar y de constituir, de formar un nuevo gobierno, quizás el IBEX sucumba a esa incertidumbre y termine desplomándose mañana lunes. Desde luego es lo más probable, puesto que 9 de las últimas 10 veces que se han convocado elecciones, el IBEX ha amanecido al día siguiente con caídas.